Buenas tardes amigos, hoy estamos en un nuevo podcast. Estamos aquí con el compañero y amigo Jesús Amortegui, un terapeuta pues que ha venido aprendiendo diferentes técnicas alternativas por el medio del cual pues las personas se pueden sanar, pueden llegar a conocerse mejor, a eliminar problemas de angustia, frustración, problemas de la niñez o en algunos casos posiblemente problemas de otras vidas, problemas ancestrales. Entonces él nos va a comentar qué tipo de terapias es las que maneja y cómo la aplica a través de su técnica. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Hernán. Es un placer poder compartir con todos ustedes. Es un placer en esta tarde estar reunidos aquí hablando de este tema que es tan importante en la sociedad actual, pues debido a lo que se ha venido gestando, a lo que se ha venido dando, ya que estamos en pospandemia, lo que viene sucediendo después de la pandemia y hacia dónde, digamos, nos vamos enfocando y dirigiendo. Como tú lo decías, soy terapeuta. Desde pequeño siempre he sentido como esa necesidad de poder solucionar los propios problemas que traía, y también se me daba muy fácil ayudar a otras personas a solucionar los problemas que ellos traían. Entonces empecé a estudiar múltiples formas y ramas dentro de lo que tiene que ver con la terapia. Entonces, digamos, empecé con psicoanálisis, luego pasé a análisis junguiano, el análisis de los sueños de Jung, que me parece más interesante que el mismo Freud, y así fui recorriendo un camino. Luego pasé por Viktor Frankl con el análisis existencial, y en este largo camino, digamos, empecé a adentrarme, a acercarme a las terapias orientales, ¿no? A las formas de sanar orientales, el poder que tiene la meditación, la atención plena, el mindfulness, los mantras, algunas cosas que tienen que ver con yoga. Entonces empecé a experimentar todo esto, y por las cosas que el destino nos tiene preparados a todos, encontré, digamos, a un gran maestro que se llama Alejandro Jodorowsky, ¿no? Entonces en Jodorowsky encontré como el culmen o la realización de todo esto que yo andaba buscando, ¿no? Porque la mayoría de terapeutas solamente se enfocan en tratar de comprender el inconsciente en base a palabras, pero Jodorowsky va un paso más allá y plantea que como el inconsciente es simbólico, entonces la única forma en la que tú le puedes hablar al inconsciente es a través de símbolos. Jodorowsky desarrolló algo que se llama psicomagia. Entonces esto me sirvió mucho, empecé a aplicar actos psicomágicos a mi vida, empecé a ver el poder que tenía la psicomagia. Con Jodorowsky estudié el tarot, sigo estudiando el tarot con Alejandro Jodorowsky y con su hijo Cristóbal. También sigo ahí con ellos estudiando psicomagia, y me adentré muy profundamente en metagenealogía con ellos, ¿no? Que es el estudio del árbol genealógico y cómo tu familia tiene mucho que ver con tu vida actual, con tus problemas, con tus carencias, con tus frustraciones y con todas estas cosas emocionales y problemas emocionales que van surgiendo en nosotros. Luego de este estudio profundo con ellos, y en el que aún me encuentro, desarrollé una técnica que se llama acción terapéutica. Entonces en esta acción terapéutica lo que hago es centrar todo este cúmulo de cosas que he aprendido para llevar a la persona a una autosanación, porque en realidad se trata siempre es de que la persona es la que se sana. Yo lo que genero es una forma de que la persona haga contacto con esa sanación interior que hay dentro de ella a través de la acción terapéutica, ¿no? ¿Cómo utilizo la acción terapéutica? Pues hago un cúmulo de usos de técnicas múltiples. Construyo un perfil psicológico de la persona a raíz de su carta astral, ¿no? Utilizo la astrología como base para construir ese perfil psicológico, la astrología con énfasis junguiano. Luego, a través del tarot me permito adentrarme un poco
en la psique de esa persona, sirviéndole de espejo. Luego hacemos un análisis de la persona, de su familia a través del árbol genealógico, y por último desarrollo un acto de psicomagia para esa persona, ¿no? Esa es la forma en la que tengo de entregar el proceso de autosanación para todos aquellos que están interesados, para las personas a las que les hago. Los invito a los que nos estén escuchando, si están interesados pueden contactar conmigo, pueden contactar con Hernán. Pero también, más allá de esto, ya que les expliqué cómo es esto, a mí también me interesaría conocer un poco también de ti, Hernán, porque yo sé que tú también eres un buscador, yo sé que tú también estás muy metido en el tema de sanar tu propia vida, de sanar a las personas, de ayudarlos a que conecten con su Dios interior, a que conecten con esa energía de sanación que hay dentro de ellos. Entonces también sería muy placentero para mí, Hernán, que tú me contaras y que le contaras a las personas que nos escuchan en este podcast cómo es que llegas a este punto y qué métodos o técnicas o formas utilizas tú para ayudar a sanar a las personas, y cómo es que lograste llegar a ellas y por qué te identificas con estas y no con otras. Entonces, ¿podrías contarnos, Hernán? Bueno, lo de las técnicas que yo manejo, dejémoslo para el próximo podcast. Pero algo me parece interesante, algo que habló usted, Jesús, es que lo de la pandemia, ¿no? Que supuestamente estamos en post-pandemia. Hubo muchas personas o muchos casos que fueron afectadas por la situación de la pandemia, al estar aislados y al ver que como ese mundo que para nosotros era normal de salir y interrelacionarnos, y más aquí en Latinoamérica, donde somos como muy unidos, muy dados a tocarnos, a saludarnos, que los bailes, todo es de contacto físico permanente. ¿Cómo percibió o si llegaron muchas personas a solicitar la ayuda, la colaboración, pues para salir en esas crisis que las personas entraron en ese momento? Claro, Hernán, claro, acepto totalmente tu propuesta de tu explicación para el próximo podcast de lo que tú eres como terapeuta. Con respecto a lo de la pandemia, sí, claro, me vi mucho más solicitado que en el tiempo normal, porque nosotros los latinos somos, claro, como tú lo decías, más dados a expresar, más dados a tocar, a que ese contacto físico esté más ahí, más presente. Entonces sí hubieron muchos casos en los que las personas empezaron a experimentar una angustia existencial, a experimentar un vacío, a empezar a sentir frustración, muchas personas que se quedaron sin su empleo, entonces empezaron a tocar todas estas carencias y empezaron a ver y se empezaron a hacer muy manifiestos estos patrones que tenemos como estructurados, o que teníamos, y que ahora, después del 21 de diciembre del año pasado, se rompió astrológicamente, pasando pues de esta era de Acuario, que estaba como ahí muy marcada en la parte material, a una parte ya mucho más espiritual, como lo es el propio signo de Acuario. Entonces se empezó a ver este cambio y esta necesidad de las personas de buscar algo más allá, de ir más allá, de empezar a entender que las formas de generar ingresos ahora son totalmente diferentes a las formas en las que lo hacíamos antes. Se empezó a ver la importancia que tiene la relación que yo tengo con el otro, pero no la relación simplemente como yo te llamo, te escribo un WhatsApp o te envío un email o hablamos por Messenger, sino se empezó a ver la importancia que tiene la relación con el otro, partiendo del contacto físico que yo pueda tener con esta persona. Mi maestro Jodorowsky suele decir que el contacto físico es sanador, ¿no? Como terapeuta y practicante y digamos formulador de actos psicomágicos, también he encontrado que es cierto, ¿sí? Y también está esta parte en la Biblia en la que Jesús decía que
sus discípulos se imponían las manos y las personas se sanaban. Entonces este contacto físico sí genera mucha sanación, el poder darle un abrazo a una persona, el poder tocar a una persona, el poder darle un beso, el poder compartir más allá de lo que se pueda decir por llamadas y esto. Entonces sí es muy importante que esto se siga retomando, que no se pierda. También que perdamos, esto esto le puede pegar muy duro a muchas personas, pero también es cierto que ha llegado el momento en el que le perdamos el miedo a esta cuestión del COVID y tal, y todo lo que esto ha causado, ¿no? Obligarnos a estar encerrados, a hacernos apartar, callarnos, mantener cubiertos con el cubrebocas ahí, como tapando nuestra propia expresión, ¿no? Hubieron muchos casos, hubieron personas que me buscaron porque tenían intentos de suicidio, hubieron muchos casos dentro de mi familia también, incluso en mi propia vida también se empezaron a mover cosas y se empezaron a gestionar cosas dentro de mí. Hay algo que en psicología se llama la sombra, entonces me tuve que acercar mucho a mi propia oscuridad, a mi propia sombra, para conectar con todos estos miedos que nos infundieron a nosotros los seres humanos con aislarnos, con encerrarnos, ¿no? Entonces sí, claro, hubieron personas, me buscaron muchas personas, hicimos terapia con estas personas que nos buscaron, muchas personas ya se han liberado, ya se han soltado muchos de sus patrones, han, digamos, que evolucionado en su nivel de conciencia, ¿sí? Se ha transformado ese nivel de conciencia, han aprendido a reconocer cómo cada ser humano es responsable de su propia realidad, y pues se podría decir que esto fue como lo positivo de la pandemia, ¿no? De habernos encerrado y aislado, fue también esa oportunidad de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Y hubieron muchos valientes que se dieron la oportunidad de adentrarse dentro de ellos mismos, enfrentándose a sus propios miedos y a sus inseguridades y a sus ansiedades y depresiones y todo. Y ahora estas personas son las que salen al mundo con un poco más de conciencia, con un poco más de amor para compartir, para dar. Y pues se vienen gestando cosas bien diferentes ya ahora en tiempos de pospandemia. Para mí la principal y la que más puedo recalcar es cómo podemos notar claramente que las formas de generar ingresos, hablando solamente de la parte económica, han cambiado totalmente, ¿no? Y recordarles, claro, que lo material nunca va separado de lo espiritual, sino son lo mismo, ¿no? Entonces, si podemos ver cómo esto ha cambiado, cómo hay cambios tan tangibles en esta parte económica, entonces ya se podrán imaginar también los cambios tan fuertes que se han generado en la parte que tiene que ver con el espíritu. O no sé tú qué opinas ahí con respecto al tema. Se puede decir entonces que la pandemia lo que hizo fue obligarnos a mirarnos en el espejo, a mirar la otra parte de nosotros mismos, la que a veces tapábamos o tapamos con la rumba, con el cigarrillo, con el alcohol, con la violencia en todas sus formas. Entonces, pues como ya no teníamos contra quién más enfrentarnos, sino tocaba mirarnos hacia el espejo y nosotros mismos enfrentarnos. Entonces la pandemia lo que hizo fue esto, se puede decir que permitirnos ver al espejo realmente lo que somos, lo que tenemos dentro y qué debemos trabajar y qué debemos sacar. Me ha hablado mucho sobre Jodorowsky, ¿no? Y la psicomagia. Se podría decir que la psicomagia es como una modernización del chamanismo, porque pues el chamanismo usa también mucha simbología, y pues lo que vos acabas de decir, que el inconsciente y el subconsciente pues entienden más los símbolos que muchas otras formas o maneras de comunicarse con él. Entonces, ¿se podría decir esto o hay una gran diferencia entre el uno y el otro? Bueno, digamos que Cristóbal, que es el hijo de Jodorowsky, de Alejandro, desarrolló un término que se llama psicochamanismo, ¿no? Que va mucho más orientado hacia el chamanismo como tal, digamos. ¿Sí?
Pero la psicomagia sí toma sus bases del chamanismo, partiendo de un concepto que Jodorowsky denomina la trampa sagrada, ¿no? Que es esta forma en la que tú le hablas al inconsciente para hacerle creer algo, o para romper un patrón, o para cambiar una estructura, o para liberar una carga emocional. Entonces, no hay una diferencia, pero no hay una diferencia, digamos, de base, pero digamos que sí podría existir una base en términos de aplicación, ¿sí? Como en términos de desarrollar la técnica como tal, ¿no? Puede que el psicochamanismo del que nos habla Cristóbal sea algo que tenga ya mucho más que ver con el ritual, ¿no? Para digamos impactar más el inconsciente, pues debido a que nosotros de alguna u otra forma tenemos memoria genética, y es esta memoria genética, en esta memoria genética están guardadas estas memorias de nuestros ancestros, que obvio fueron indígenas, porque pues nosotros somos parte de esta tierra, venimos de todo este mestizaje de diversas tribus autóctonas cuando fuimos colonizados. Entonces el psicochamanismo se diferencia de la psicomagia o el chamanismo como tal. Tienen la misma base, que es esta trampa sagrada, o este concepto de hablarle al inconsciente a través de actos y no de palabras, que es donde falla la psicología y la psicoterapia actual, pero cambian en la forma en la que en psicomagia tú lo que haces es prescribir un acto, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Un amigo tiene una crisis existencial, entonces yo le prescribí el siguiente acto, que es que en el momento de su crisis existencial escribiese una carta, ¿sí? Dirigida a la fuerza que él quisiera, a Dios, a la mamá, el papá, a la entidad o a la persona que él quisiera, con toda esa emoción que tenía, y escribiendo todo lo que le viniera a la mente en ese momento, y que luego doblara la carta y se restregara la carta en su cuerpo, en todo su cuerpo. Luego de terminar esto, que prendiera una fogata y quemara la carta, y delante de la fogata declamara un poema de amor, ¿sí? Este es un acto psicomágico, ¿sí? El psicochamanismo difiere del acto, porque el psicochamanismo del que habla Cristóbal Jodorowsky tiene mucho más ya de proceso ritual, ¿no? Ya este proceso ritual que ya hacían los indígenas con sus tambores, con su traje, con todas estas formas de entrar en un estado alterado de conciencia diferente. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre el psicochamanismo y la psicomagia, pero la base entre el chamanismo puro y la psicomagia es la misma. O sea, cambia la forma, pero no el fondo. Ajá, exacto. Ya. Bueno, está muy interesante la charla, pero pues por el día de hoy vamos a dejar acá. En el próximo podcast seguiremos ahondando en las diferentes técnicas alternativas o maneras de sanar, ¿no? Diferentes a la medicina occidental. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿A qué redes sociales? ¿Cómo lo pueden contactar en caso de que deseen alguna terapia o alguna consulta o algo en particular? Bueno, en este momento solamente estoy utilizando Twitter y pues el WhatsApp. El número de teléfono es 313-861-4779. A todos los que quieran ahí contactar conmigo. Y en Twitter me pueden encontrar como @elbardo25. Jesús Amortegui o @elbardo25. Entonces ahí me pueden encontrar en esas dos, ahí por WhatsApp o en Twitter. Entonces es un placer haber podido compartir con todos ustedes. Nos hablamos el próximo podcast. Deseosos de poder conocer todo tu proceso como terapeuta, porque sé que también tienes mucha experiencia en el campo de lo que haces. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, y pues nos hablamos en nuestro próximo podcast. Bueno, amigos, estamos en contacto y esperemos que próximamente nos escuchemos y posiblemente nos veamos. Suerte.